Señor les bendiga, mis hermanos, una bendición saludarles desde aquí, desde Rumanía. Les enviamos muchos saludos a la iglesia allá en Rumanía y sepan ustedes que estamos orando. Esta semana estamos en cadena de ayuno y oración. Estamos orando cada día de las 5 hasta las 8 de la noche. Entonces cada día nos reunimos, pero durante el día hay gente que está orando en sus casas, están programados intercediendo. Créannos que estamos orando por El Salvador. Estamos orando por toda esa situación que está pasando allá con la pandemia. Estamos orando para que Dios pueda sanar la tierra del Salvador de esta situación, de esta pandemia. Estamos orando también por la situación de esta tormenta que pasó, la tormenta tropical Amando. Todavía hay estragos, todavía hay, lo que está pasando allá con esta tormenta y otras cosas más que se pueden agregar. También pude ver en las noticias que hubo un pequeño terremoto, ¿verdad? Un pequeño temblor allá. Así que oramos por cada una de esas situaciones. Sabemos que la iglesia es protagonista en estos tiempos, ¿verdad? Es tiempo de solidarizarnos, de ser una iglesia unida y de poder nosotros, ¿verdad? Juntos como iglesia mostrar al mundo entero que somos una iglesia unida, que somos una iglesia si pasa algo, si pasa una catástrofe, ahí vamos y siempre estamos ofreciendo ayuda social, ayuda espiritual, que es la más importante, ¿verdad? Y en medio de todo esto, de la crisis política allá en El Salvador, también estamos orando, estamos viendo cada día las noticias de cómo están las cosas allá, ¿verdad? Sabemos que Dios está guardando a su iglesia, Dios les va a guardar de todo mal, Dios va a estar con ustedes. Pude ver algunos videos de iglesias, inclusive que el agua entró a sus templos y afectó a instrumentos, afectó, las bancas o las sillas, el púlpito. Pero estamos creyendo de que Dios los tiene de la mano, tanto a ustedes como a nosotros aquí en Rumanía. Decir que nosotros aquí, desde el mes ya de junio, ¿verdad? Desde el 15, que es de mayo, empezamos a hacer los cultos al aire libre. Cuando se dio, esa instrucción, claro, con todas las reglas, con todas las normalidades de salud, ¿verdad? Todas las reglas de higiene, hemos empezado a reunir. Al principio no se quería dar ese permiso, ¿verdad? Para poder tener los cultos al aire libre, pero gracias al Señor, Dios tocó la mano, ¿verdad? De las autoridades y dieron el permiso de no tener los cultos adentro. Cuando nosotros registramos una prédica es sin público, ¿verdad? En la iglesia, pero si va a venir público a la iglesia tiene que estar afuera, tienen que estar distanciados a 1.5 metros o a 2 metros de distancia, tienen que usar sus mascarillas. Además de usar la mascarilla, hay alguien en la entrada que está rociando un spray, ¿verdad? Que limpia las manos, ¿verdad? Un desinfectante. Entonces, además de ese desinfectante, no nos saludamos, a pesar de que después de estos casi 3 meses de estar en esta cuarentena, ¿verdad? Hemos querido darnos un abrazo, ¿verdad? Familiar como iglesia. No podemos saludarnos, ¿verdad? Entonces, hay más cosas, ¿verdad? El que habla en público tiene que hablar con mascarilla. Entonces, pero damos gracias al Señor porque prácticamente lo que se hizo fue sacar a la iglesia del templo y llevarnos así a los solares, afuera, ¿verdad? A donde la palabra de Dios puede ser predicada. Yo he dicho así que prácticamente en este tiempo, ¿verdad? El Señor nos ha dado la bendición de tener campañas evangelísticas. Tenemos noticias de iglesias del interior, ¿verdad? Iglesias, ¿verdad? Justamente nosotros aquí, ¿verdad? En el Centro Cristiano Emanuel, ¿verdad? Y a otras iglesias, ¿verdad? En el interior nos dicen, han habido almas que han venido a los pies de Cristo. De hecho, ha habido bautismos y ha sido un testimonio. La gente ha visto qué es lo que está haciendo la iglesia, ¿verdad? Y estamos predicando la palabra del Señor. Tenemos la oportunidad de poder usar el micrófono. Hay varias prohibiciones para poder hacer actividades afuera, pero ahora con esta situación, como iglesia podemos, ¿verdad? Tener las actividades afuera. Y cuando tenemos estas actividades, entonces es como una campaña evangelística. La gente pasa afuera por las calles, la gente se pregunta qué es lo que está haciendo esta gente aquí. En algunos lugares hay gente que ha llamado a la policía, ¿verdad? Por el sonido y por todo lo demás.
y han habido inclusive quejas, pero el enemigo no nos puede parar, seguimos predicando el mensaje de salvación. Y yo sé de que Dios también está usando a la iglesia en El Salvador. Así que vamos a estar al final, ¿verdad?, de esta prédica orando al Señor para que el Señor pueda seguir usando la iglesia en El Salvador, nos pueda seguir usando a nosotros. Gracias a ustedes por estar siempre intercediendo, siempre orando para que la obra del Señor avance, para que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios aquí en Rumanía. Déjennos decir que el Señor ha provisto todo lo necesario para estar aquí en el campo misionero, a pesar de que haya una crisis social, a pesar de que haya una pandemia, a pesar de que hayan situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Y Dios provee de forma financiera, Dios provee de cualquier forma, nosotros estamos llevando la palabra del Señor. En el área el área infantil que nosotros pues también estamos trabajando con los niños, trabajando con los adolescentes, ¿verdad? Estamos utilizando las redes sociales y ha sido un tiempo poderoso porque quizás cosas que no podíamos hacer antes, ahora las estamos haciendo, ¿verdad? Estamos bendiciendo a muchos niños en el interior del país. Ellos se conectan, ellos reciben el material que nosotros les llevamos, ¿verdad? Les transmitimos a través de las redes sociales. Y ellos también están ahí, ¿verdad? Estamos ahorita proyectados en este mes, a finales de este mes, del 20 de junio, de hecho, empezar a transmitir programas ya en vivo porque no podíamos tener esos programas, ¿verdad? Algunos no tenían las posibilidades de hacer un video y mandarlo a nosotros y nosotros editarlo, pero queremos ya empezar a hacer esos programas, ya que esto va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Aunque se va ahorita hasta el 15 de junio, en adelante ya se abren los moles, se van a abrir lo que son la estación turística aquí en Rumanía, ¿verdad? A pesar de todo esto, ¿verdad? Va a ser bien difícil que en el verano tengamos las actividades que nosotros por lo general tenemos. En los veranos, por lo general, nosotros aquí tenemos campamentos de verano, donde recibimos cerca de 500 niños, entre 400 y 500 niños, en lo que son 2 campamentos infantiles, uno adolescente y lo que son las finales de la Olimpiada Bíblica, además de lo que son también diferentes tipos de campamentos los cuales desarrollamos. Entonces, además de eso, tenemos programas, escuelas bíblicas de verano, tenemos programas infantiles que vamos a los diferentes vías, a los diferentes municipios, ¿verdad? Va a estar bien difícil por las normas, ¿verdad?, que las autoridades van a poner en el hecho de que si pasa algo, pues la iglesia es la responsable de lo que ha acontecido en ese lugar. Así que estamos viendo la forma de cómo nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer para poder seguir llevando el mensaje. Es decir, la palabra no queda, como se ha dicho muchas veces, no está en cuarentena, la palabra de Dios no puede ser retenida y vamos a ocupar cualquier herramienta. Vamos a seguir ocupando las redes sociales. Del 20 de junio vamos a tener programas aquí que vamos a transmitir desde aquí de la iglesia para los niños en cada una de las localidades, niños y adolescentes, ¿verdad? Además de eso, estamos transmitiendo la palabra de Dios cada fin de semana, los días miércoles, estudio bíblico. Estamos conectados, ¿verdad? Estamos orando, ¿verdad? Como les mencionamos, estamos ahorita en cadena de ayuno y oración. Seguimos. El domingo, ¿verdad? Estábamos teniendo solamente un culto por la mañana, pero ahora vamos a tener lo que es también el culto en la tarde, aunque solamente va a ser 1 hora. En la mañana tenemos 1:30 de culto, ¿verdad? Y en la tarde vamos a tener solamente 1 hora. Entonces, es maravilloso ver, ¿verdad?, que a pesar de las inclemencias, cuando ha estado lloviendo, ¿verdad?, los hermanos han estado ahí con sus sombrillas, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, porque habían tenido varios meses de no venir a la iglesia. Entonces, no nos va a parar la lluvia, no nos va a parar nada. Y yo creo que para eso estamos. El Señor nos ha llamado a la obra misionera y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Quiero también, ¿verdad?, que leamos la palabra del Señor. Como estoy hablando de eso, que la iglesia somos parte de todo esto, quiero hablar algunas implicaciones de lo que es, algunas implicaciones escatológicas. Quizás no vamos a mencionar mucho porque es bien extenso, ¿verdad?, lo que es este tema de la escatología, pero vamos a tocar un versículo, lo que habla en Romanos 11:25. En Romanos 11:11, Pablo nos habla de la salvación a los gentiles. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio.
Pero si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, su exclusión la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Aleluya. Y el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiero fijarme en esa frase donde dice la plenitud de los gentiles. ¿Qué implicación misionológica o qué implicación tiene esto para nosotros como iglesia? Otro versículo importante, ¿verdad?, que hace una mención en Lucas 21-24, donde dice, y caerán a filo de espada, cuando habla acerca de las señales del fin. En Lucas 21, del 7 en adelante, habla de las señales antes del fin, ¿verdad? También nos refiere en Mateo 24, ¿verdad? También se refiere en Marcos. Pero aquí dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, refiriéndose a Israel. Es un contraste entre el pueblo de Israel y los gentiles. Los gentiles siendo todos aquellos que no son israelitas, pues a esos son los que la Biblia le llama gentiles. Las naciones, nosotros estamos predicando la palabra de Dios a las naciones. Entonces dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay dos frases ahí bien importantes, lo que es la plenitud de los gentiles y lo que es el tiempo de los gentiles. Entonces, todo esto está relacionado justamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que la gente se pregunta, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo pandemias, estamos viendo guerras, estamos viendo pestes, estamos viendo lo que son la naturaleza, ¿verdad? Prácticamente los huracanes, ¿verdad? Los terremotos, cada año, cada vez que vienen estos desastres naturales son más fuertes. Entonces muchos se preguntan, bueno, ya estamos en ese tiempo, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia estamos aquí, seguimos predicando el mensaje del Evangelio. En medio de toda la situación, estamos ahí, ¿verdad?, haciendo la obra misionera, tanto, ¿verdad?, la obra de evangelismo allá en El Salvador o en el país ahí respectivo, o también en la obra misionera mundial afuera de nuestras fronteras. Entonces, refiriéndome a estos dos aspectos, donde dice la plenitud de los gentiles y donde habla acerca del tiempo de los gentiles, ¿en qué tiempo nos encontramos nosotros?, ¿verdad? Hay dos aspectos. Lo que menciona Lucas 21-24, cuando habla del tiempo de los gentiles, empieza ya antes de Cristo, en el año 605 antes de Cristo. Bueno, hay algunos que dan fecha que fue en la caída de Jerusalén, en el año 586 antes de Cristo, ¿verdad?, cuando comienza lo que es el tiempo de los gentiles. Y justamente, ¿verdad?, en este tiempo allá, ¿verdad?, en ese sueño prácticamente que tiene Daniel, en Daniel capítulo 2, habla acerca de esa estatua, la estatua de Nabucodonosor, donde habla de todos los imperios mundiales. A esa estatua, ¿verdad?, a ese tiempo, ¿verdad?, que comienza, que son los reinos gentiles, aunque antes de Babilonia estaba el imperio asirio, pero no es considerado prácticamente dentro de lo que es la estatua de Nabucodonosor. Se considera lo que es Babilonia, lo que es la cabeza, luego lo que es los pechos y el pecho y los brazos, lo que es el imperio medo-persa, lo que son las piernas, ¿verdad?, lo que son el imperio griego, y los pies, ¿verdad?, de hierro con barro mezclado, el imperio romano, y luego una piedra que es cortada, ¿verdad?, y entonces pega en los pies de la estatua, ¿verdad?, entonces luego se hace un monte, y es prácticamente cuando se habla acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, esa estatua, ¿verdad?, ese evento que menciona en el libro de Daniel, capítulo 2, a eso se refiere Lucas 21-24, ¿verdad? Y justamente ahí nos menciona, y será hollada Jerusalén, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. Entonces significa, prácticamente habla acerca de Jerusalén, ¿qué va a pasar? Ustedes saben también que en el año 70 después de Cristo, prácticamente de ahí, ¿verdad? Si nosotros regresamos a ese versículo, ¿verdad?, que estamos leyendo, 21-24, caerán a filo de espada, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. En el año 522, prácticamente el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, fueron ellos mezclados, ¿verdad?, y para que ellos divagaran en el mundo, ¿verdad?, fueron dispersos, y de ese tiempo, el 522 antes de Cristo, hasta la fecha prácticamente prácticamente ha regresado lo que es el pueblo de Israel. Hay profecías en Isaías, como en los profetas menores también, ¿verdad?, en Ezequiel, que habla acerca del regreso de Israel
Ahora lo que vemos nosotros, ¿verdad? En 1948 lo que aconteció, ¿verdad? Ya la formación de Israel como nación. Pero allá en el año 522, luego lo que es en el año 586, cuando es la caída, en el año 522 es la caída de Samaria, en el año 586 es la caída de Jerusalén, ¿verdad? De ese tiempo ellos fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia. Entonces, luego de todo esto, ¿verdad? Para ir hablando un poco acerca de, llegando a este punto, ¿verdad? Las implicaciones escatológicas de la misión de lo que estamos hablando, podemos ver que estos eventos están relacionados a lo que es el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, relacionado a los eventos futuros, ¿verdad? Lo que es el traslado de la iglesia, la gran tribulación, y todo tiene relación. ¿A dónde quiero llegar mencionando fechas, mencionando eventos, ¿verdad?, que han pasado? Porque cuando nos referimos a los eventos escatológicos, nos referimos a lo que ha acontecido, a lo que está aconteciendo ahora y lo que va a acontecer. No, me quiero referir a esto porque Dios tiene el control de todo. A eso me quiero referir. La escatología no es para asustar a nadie, ¿verdad? Los eventos que van a acontecer como la gran tribulación no es para asustar a nadie, sino para nosotros alertarnos como iglesia que tenemos una misión. Claro, si no cumplimos todo lo que el Señor nos manda, claro, tenemos que afligirnos. Pero si estamos nosotros orando, estamos perseverando, leyendo la palabra de Dios, predicando, evangelizando, creo que estamos haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha encomendado a hacer, y no tenemos que tener temor qué va a pasar con la gran tribulación, porque nosotros como iglesia no vamos a pasar ese evento. Entonces es bien importante poder tener en cuenta esto. En ese tiempo, ¿verdad?, todo eso es lo que menciona Lucas 21-24, que es los tiempos de los gentiles, que los cuales comenzaron en ese tiempo y van a terminar con la segunda venida de Cristo. No termina con el rapto de la iglesia, termina con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde se mira esa piedra, ¿verdad? Significa la segunda venida de Cristo que golpea los pies de la estatua, y entonces ahí se refiere justamente a esto. Entonces, pero hay otro evento también, ¿verdad? Lo que habla ahí en Romanos, estamos hablando de lo que es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Lo que habla Romanos 11:25, donde dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, vamos viendo algunas cosas relacionadas, ¿verdad? El tiempo de los gentiles prácticamente en Daniel 9:25 se menciona, ¿verdad? Porque en esto de la escatología, como yo antes le mencionaba, hay muchas cosas que podemos tocar, pero yo quiero tocar nuestras implicaciones misionológicas. Podemos hablar mucho de escatología, ¿verdad? Y creo que esto nos da esperanza a nosotros. Cuando yo hablo acerca de lo que ha acontecido, lo que acontece y lo que va a acontecer, ¿verdad?, me gozo porque Dios tiene el control de todo. Él conoce los tiempos, Él conoce las edades, Él sabe qué está aconteciendo en este momento. Así que, iglesia, no te tienes que preocupar por nada más que predicar la palabra del Señor. No te tienes que preocupar de otra cosa. Claro, si no hay comida, ¿qué vamos, como lo mencionaba Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio, ¿verdad?, ¿qué vamos a comer? ¿Con qué le vamos a cambiar nuestra ropa? ¿Qué va a pasar con nosotros, ¿verdad?, el día de mañana? No nos preocupemos por nada, preocupémonos por predicar la palabra del Señor. Preocupémonos por llevar el mensaje, porque todos los tiempos Dios los tiene marcados. Aleluya. Dios tiene todo diseñado. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conocía ya a nosotros, ¿verdad? Él sabía todos los tiempos que iban a pasar. Entonces, eso es lo poderoso cuando nosotros encontramos estas implicaciones escatológicas en la obra misionera. Que Dios tiene todo bien marcado, tiene un mapa, Él tiene un reloj, tiene todo bien estructurado, qué es lo que va a pasar. Entonces, alguna de estas cosas, ¿verdad? En Daniel 9:25, ¿verdad? Allá se da lo que es la profecía de las 70 semanas, que está relacionado, que está dentro también del tiempo de los gentiles. Pero esta profecía de las 70 semanas nos da un aspecto, que es este aspecto de Romanos 11:25. Entonces, comienza en el año 444 antes de Cristo. Algunos dan otras fechas, algunos dicen que es en los tiempos de el regreso de Esdras, otros dicen que es el regreso de Zorobabel, ¿verdad? Pero al ver cada uno de los aspectos y las características, que lógicamente no las vamos a tocar en este momento porque estamos hablando de las implicaciones misionológicas, ¿verdad? El que más se acerca es el 444, y algunos ponen 445 antes de Cristo, ¿verdad?, en el regreso de Nehemías, ¿verdad?, cuando se reconstruye lo que es Jerusalén.
Entonces, ahí comienza a contar ese reloj de Dios, ¿verdad? Con esas 70 semanas, en años, no en días, ¿verdad? Entonces, hay algunos aspectos que quiero tocar en cuanto a eso. Entonces, dentro de este aspecto, entonces, ¿cuál es lo que decía Daniel en cuanto a el propósito de estas semanas? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Si nos fijamos en estos aspectos, ¿verdad? Escatológicos de la obra misionera, dice traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, es lo que habla Daniel capítulo 9 allá. Entonces, cuando inicia, como antes lo mencionaba, ¿verdad? Históricamente se dice que comienza el 14 de marzo de 1445. Entonces, el primer periodo es del año, el año 444 al 396, donde en Nehemías 2 al 6, ¿verdad? Y Daniel 9:25 dice que se edifica la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Fue el tiempo que duró prácticamente a Nehemías reconstruir lo que es los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y justamente eran tiempos angustiosos. Hay un segundo periodo, ¿verdad? Que son 62 semanas, es decir, 434 años, desde el año 396 al 32 después de Cristo, el 6 de abril del 32 se dice históricamente. En esto de fechas puede variar algunas cosas, pero este es el dato que tengo en este momento. Dice que fue el momento de la entrada triunfal de Jerusalén. Algunos lo ponen cuando fue el nacimiento de Cristo, esto lo ponen cuando es la crucifixión, pero este es un dato más certero en cuanto a esto. Y después dice de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, es decir, se le quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe, de un pueblo que había de venir, destruir la ciudad y el santuario. Se refiere a la destrucción de Jerusalén a manos de Tito Vespasiano, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Todo esto sucede luego de la semana 62. Esto produce una diáspora que dispersa a los judíos y desaparece Israel como país. De hecho, ellos decimos nosotros Israel, pero de hecho es Judá, la parte de Judá y Benjamín que estaba ocupando, por eso que ellos se llaman judíos, ¿verdad? Toda esa parte de Judea, ¿verdad? Galilea, toda esa zona. Entonces, esto produce una diáspora y desde el año 70, ¿verdad? Desde ese tiempo, ¿verdad? Ellos fueron dispersos, ¿verdad? Muchos, históricamente se habla, no lo dice la Biblia dónde fueron ellos dispersos, ¿verdad? Pero sí en la historia se habla de que muchos de ellos llegaron a esta zona donde estamos nosotros, ¿verdad? Ahora predicando aquí en Europa. Había una zona aquí en Europa que se llama Askenaz. Entonces, que es prácticamente Alemania, la parte de Austria, Polonia, Askenaz. Entonces, ellos se llamaban los judíos Askenaz. Entonces, que se ubicaron en ese lugar y prácticamente ahí estuvieron, ¿verdad? Crecieron sus generaciones, ¿verdad? Y hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial vemos nosotros que Adolfo Hitler quería exterminar a todo este pueblo que vivía, ¿verdad? En lo que era la Alemania, ¿verdad? Algunos estaban también en mucha historia que contar, pero estoy dando algunos aspectos básicos en lo que es España, ¿verdad? Lo que se llamaban los sefarditas, los judíos sefarditas que convivían junto con musulmanes, convivían lo que era, ahí estaba el califato de Córdoba en España, donde habían judíos, habían cristianos, habían musulmanes que convivían en una sola nación, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Entonces, ellos estuvieron así, y aquí hablas acerca de eso, ¿verdad? Entonces, y desaparece Israel como país, recién en 1948 se establece como nación. Entonces, vemos nosotros ahí que en ese tiempo, ¿verdad? Esas 72 semanas prácticamente fueron, entra una pausa, un paréntesis profético, que es a lo que se refiere Romanos 11:25. Entonces, el tiempo de los gentiles comienza en el 605, si usted quiere ubicarlo en 586, bueno, pero el 605 es una fecha más exacta. Termina con la segunda venida de Cristo. Las 70 semanas, ¿verdad? Comienza en el año 444 antes de Cristo. Y en este tiempo, ¿verdad? Aquí, en año 32, dando una fecha, ¿verdad? Que esto, como antes lo dije, puede variar en cuanto a fechas. Pero ahí termina la semana, esta semana, ¿verdad? Los 434 años, ¿verdad? Y a esto le llega lo que son 69. Lo que es de esas 70 semanas, son 69 semanas hasta aquí, a lo que se refiere los 7, ¿verdad?, que se contaba desde de 445 hasta el 396 y luego del 396 hasta el 32 después de Cristo. Entonces, hasta aquí hay una pausa, la semana 69,
Y encontramos lo que habla Romanos 11:25 con este paréntesis profético. A este tiempo se le llama plenitud de los gentiles. Mire qué hermoso cómo se llama este tiempo. Cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Entonces aquí sale prácticamente de escena Israel, y en el Pentecostés nace lo que es la iglesia, ¿verdad? Y entonces la iglesia empieza a tener su protagonismo en todo, ¿verdad? Estos 2020 años que podemos decir ahora que tenemos, que estamos en lo que es la gracia, ¿verdad? Se le llama así, la dispensación de la gracia, y a esto se le llama también la plenitud de los gentiles, que comenzó en el Calvario y esta terminará en el arrebatamiento de la iglesia. La plenitud de los gentiles no va a terminar con la segunda venida de Cristo, sino que va a terminar con el traslado de la iglesia. Y qué poderoso es saber esto, que nosotros estamos en este tiempo. Todavía nosotros, ¿verdad?, estamos esperando lo que es el traslado de la iglesia, pero en lo que nosotros trabajamos, fíjese bien lo que menciona Romanos 11:25. La plenitud de los gentiles significa que hay más gente que tiene que venir, que tiene que recibir a Cristo en su corazón, y esto es trabajo para usted y para mí. Es trabajo para nosotros predicar el evangelio en este tiempo que le llamamos la plenitud de los gentiles, según Romanos 11:25. Se le llama el periodo de la iglesia en Juan 1:11 al 13, lo cual nació como tal en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la dispensación de la gracia en Romanos 3:24, en Mateo 13, el curso del presente siglo, o también, ¿verdad?, proféticamente ejemplificado en lo que es Apocalipsis 2 y 3, cuando habla acerca de las iglesias del Apocalipsis. Entonces, lo que aconteció allá en Jerusalén, se suspende prácticamente la marcha de estas 70 semanas y da principio el tiempo y ministerio de la dispensación de la gracia. Entonces, ¿qué cosas están aconteciendo en este momento? ¿Verdad? Cristo fue crucificado y murió por nuestros pecados. Este tiempo, este paréntesis, ahora llevamos 2020 años, no sabemos cuánto va a durar. No podemos decir que mañana va a ser el traslado de la iglesia. La Biblia dice que nadie lo sabe, ¿verdad? Y no sabemos cuándo va a ser, si va a ser 2020, 2030, pero por todo lo que estamos viendo, si nosotros vemos todo lo que está aconteciendo, durante este periodo de tiempo se cumplen varios acontecimientos. La muerte, la resurrección de Cristo, surge la iglesia y se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad?, allá en el Pentecostés, y a través de la historia, ¿verdad?, el Señor y el Espíritu Santo se ha derramado sobre la tierra, ¿verdad? Vemos nosotros históricamente, ¿verdad?, hay datos históricos de derramamiento del Espíritu Santo en la Edad Media, en el tiempo del avivamiento wesleyano en Europa, aquí en Europa. Y luego, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, al principio del siglo XX, en 1900, ¿verdad?, para acá, ese avivamiento allá en la calle Azusa, los propios avivamientos, ¿verdad?, allá en El Salvador, ¿verdad?, en 1926, ¿verdad?, en Lomas de San Marcelino, y así más, ¿verdad?, como Dios, el Espíritu Santo, ha ido tocando cada uno de los países, ¿verdad?, cada una de las naciones de la tierra. ¿Y qué implica este derramamiento del Espíritu Santo? Que la iglesia se ha levantado a predicar el Evangelio. Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros como iglesia estamos en este tiempo de la plenitud de los gentiles. Y el Señor nos hace este llamado a poder nosotros, llenos del Espíritu Santo, llevar este mensaje en medio de este tiempo, ¿verdad? La iglesia se levanta. La salvación para el gentil, según Hechos 15, 14 al 18. El cumplimiento de la gran comisión, según Mateo 28, 19, Marcos 16, 15. Lucas 21, 24 también nos menciona acerca de esto. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, por medio de todos los cristianos de los siglos posteriores. Es decir, todo esto que está aconteciendo en este momento, que es la plenitud de los gentiles, la dispensación de la gracia. Ocurre lo que es la destrucción de Jerusalén en el año 70, el cumplimiento de las profecías de Jesús, cuando habla Mateo 24, 3 al 7, habla de guerras, rumores de guerra. Si nosotros hacemos un conteo, ¿verdad?, de cuántas guerras han acontecido, yo busqué un dato y solo de 1899 hasta el 2003 aparecía ese dato ahí, habían habido 144 guerras solamente en un siglo, sin contar los otros conflictos que del 2004, del 2003, el más reciente que tenemos es el conflicto en Siria, ¿verdad? Que aquí nosotros en Rumanía, en estos países de Europa del Este, hemos visto cómo han pasado esas caravanas de refugiados. De hecho, hay
campos de refugiados donde se está llevando la palabra de Dios, ¿verdad? En Grecia, en Macedonia, ¿verdad? Toda esta zona, en Bulgaria, todo este paso, ¿verdad? Aquí en Rumanía, Hungría, que iban ellos en busca de los países del occidente. Entonces, todas esas guerras, fácilmente hasta el día de ahora, entre 1899 hasta este tiempo, ¿verdad? 2020, podemos cuantificar 150 guerras, ¿verdad? Hay mucho, todo esto que está aconteciendo. Nosotros recordamos la guerra en El Salvador, que históricamente se pone desde 1979, aunque en El Salvador se dice de 1980, pero antes de eso ya habían otros tipos de conflictos sociales en El Salvador. Termina en 1982 con un acuerdo político, ¿verdad? Pero eso da origen a una posguerra, ¿verdad? Que inclusive está afectando todavía a los países de Centroamérica, en especial a nuestro país, El Salvador. Habla de guerra y rumores de guerra, hambres y pestes, lo que se está viviendo ahora. Si vemos una lista de acontecimientos o lista de eventos, ¿verdad? De pandemias que han afectado a la humanidad, tenemos, por ejemplo, en la Edad Media la peste negra, la lepra, el Renacimiento. En el Renacimiento prolifera lo que es el tifus, la difteria, sífilis, el paludismo en el siglo ya XVIII, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el dengue. En el siglo XIX lo que es el cólera, ¿verdad? El siglo XX, el cólera, la tuberculosis. En 1918 lo que es la gripe española. En 1957 y 68 la poliomielitis, el VIH. Y vamos más adelante, el SARS, la gripe A, el Zika, chikungunya, todo eso. Actualmente estamos con el COVID, no os preseche. Con el COVID número 19, que lo dije así en rumano, estoy acostumbrado a predicar así en rumano, lo que es el COVID-19. Entonces, todo esto son una lista, ¿verdad? Podríamos numerar muchas otras cosas más de pandemias locales en África, en Asia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algo histórico en 541, la plaga de Justiniano, que se propagó en Palestina, en Grecia, el Mar Negro, Constantinopla, ¿verdad? La peste negra, ¿verdad? Que se estima que el número de fallecidos alcanzó los 80 millones, prácticamente, ¿verdad? La pandemia americana, cuando los españoles vinieron a conquistar lo que es en 1492 en adelante. Los indios, ¿verdad? Ellos venían con enfermedades de Europa, de este continente, que ellos ya tenían esa inmunidad, pero fueron a enfermar a los indígenas allá en América, ¿verdad? Y muchos murieron, ¿verdad? Por enfermedades de las cuales ahora hay vacunas, pero en ese tiempo eran pandemias. Entonces, muchas de estas cosas ocurrieron, terremotos en diferentes lugares, la apostasía, ¿verdad? Todo esto son eventos. La apostasía nos habla en 2 Timoteo 3, 1 al 7, 1 Timoteo 4, 1 al 3, y así, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? 2 de Pedro 2, 1 al 3, 1 de Juan 2, 19 2, 18 al 19, Apocalipsis 3, 16 al 17, nos habla acerca de la apostasía, ¿verdad? Y así, ¿qué podemos decir? Todo lo que está aconteciendo. Todo esto está aconteciendo en este momento donde nosotros como iglesia somos protagonistas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir siendo nosotros protagonistas, seguir llevando el mensaje del Evangelio. En este tiempo, cuando dice aquí, me gusta esta frase, lo que menciona Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces va a ser lo que es el traslado de la iglesia, pero para mientras viene lo que es el traslado de la iglesia, tú y yo tenemos que seguir predicando el Evangelio. Así que iglesia, ¿verdad? En El Salvador, iglesia en Latinoamérica, iglesia en el mundo entero, vayamos adelante predicando el Evangelio, porque el Señor nos ha delegado esta misión a nosotros como iglesia de poder nosotros llevar el Evangelio a toda criatura. Así lo dice la palabra del Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y qué poderoso es que, como yo les mencionaba anteriormente, todos estos eventos nos demuestran que Dios todo lo tiene en su control. Nada se escapa de su control. Y yo creo que cada uno de ustedes, yo quiero que cada uno de ustedes allá en su casa, ¿verdad? Ahora que se está en esta cuarentena, que no se puede salir, en cada uno de los países tiene sus disposiciones legales, ¿verdad? Pero a ustedes que están ahí, ¿verdad? Levantemos una oración, un clamor, diciéndole: Señor, gracias Padre, bendito Dios, por llenar, bendito Dios, nuestras vidas. Señor, gracias, bendito Dios, por tu presencia, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder nosotros seguir predicando tu palabra, a poder seguir, bendito Dios, llevando este mensaje del Evangelio a toda criatura, comenzando desde nuestra Jerusalén, en su barrio, ahí primeramente con su familia, ahí con su barrio, con su colonia, con sus vecinos,
luego en su municipio, en su cantón, en su caserío, en el país, ¿verdad? Y luego hasta los confines de la tierra. Que Dios nos ayude a poder cumplir este mensaje del Evangelio y el Señor nos pueda bendecir. Que el Señor bendiga El Salvador, que el Señor bendiga Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, África, todo el mundo entero, hasta aquella isla más recóndita. Que el Señor derrame con el fuego de su Espíritu Santo y que su palabra sea predicada. Amén.